Marzo de 1944, al norte de Rabaul. A 4.800 metros el Corsair del jefe de sección tiembla por golpes de fragmentos y la cola responde pesada. La aguja de combustible ya roza la franja roja. Quedan 9 minutos de cobertura y abajo los aviones de ataque todavía están saliendo del blanco. En el interfono, la voz del operador de radio se corta entre chasquidos. Varios cazas enemigos entran desde el sol, más altos y en mayor número. Lo lógico sería picar y perseguir al primero que se ofrezca, pero eso rompería la burbuja de protección y dejaría a uno solo. Por eso el líder ordena lo contrario a la intuición: conservar altura, fijar un punto de intercepción y entrar por turnos, ráfaga corta y ruptura inmediata mientras el reloj cae y el tanque no perdona. Esa decisión solo se entiende al ver el croquis que dibujó después. Horas antes, a Samsha. Cuando todavía era oscuro en la pista de coral y las lámparas de capota apenas recortaban siluetas, la rutina ya traía una advertencia. El jefe de sección caminó junto a su Corsair con una linterna filtrada en rojo, pasando la luz por el borde de ataque del ala, por las tapas de munición y por el plexiglas de la cúpula. No lo hacía por teatro. Lo hacía porque había visto cómo una grieta mínima en la cubierta de un arma se convertía en vuelo, en vibración y luego en falla. El mecánico le mostró un papel manchado, un parte de mantenimiento donde se anotaba una reparación reciente en la zona del estabilizador y un ajuste del compensador. Nada alarmante, decía el texto, pero el líder lo leyó 2 veces. En esa guerra, nada alarmante era una frase que solo valía hasta el primer impacto. En la mesa de operaciones, antes de las primeras luces, el mapa plegado tenía la ruta marcada con lápiz graso, desde Bougainville hasta el área de Rabaul, luego un giro hacia el punto caliente donde entrarían los aviones de ataque y finalmente el corredor de salida hacia mar abierto. La orden era simple y al mismo tiempo estrecha. Cobertura corta, justo en la ventana de entrada y salida, sin extender patrulla. El oficial de inteligencia habló de nubes rotas, de reflejos sobre el agua que podían ocultar una escalada enemiga y de baterías antiaéreas que todavía mordían aunque la gran base japonesa estuviera aislada. También habló del riesgo de desgaste por combustible. El Corsair podía pelear duro, pero si peleaba lejos, el regreso se convertía en otra misión. A las 5:10, la sección rodó. El líder, adelante. Sintió el temblor familiar del motor radial cuando el magneto izquierdo entró y el derecho lo siguió. Revisó manómetro, presión de aceite, temperatura de cilindros, empujó la palanca de mezcla con cuidado y ajustó el paso de hélice, buscando el sonido correcto más que el número exacto. La máscara de oxígeno colgaba lista, aunque sabía que solo la usaría arriba, donde el aire se vuelve áspero. En el panel, el altímetro aún estaba en 0. Al lado, la brújula parecía tranquila, como si ese día fuera a ser normal. No lo sería. Antes de soltar frenos, miró el indicador de combustible y se obligó a recordar esa aguja. Ese sería el ancla del día. La aguja y su descenso, una línea que dictaría todas las decisiones. A las 5:17 despegó. La pista de coral quedó atrás en una nube de polvo claro. El tren de aterrizaje se recogió con un golpe seco. El sistema hidráulico respondió sin quejarse y el líder tocó aletas en la posición correcta para ganar velocidad sin castigar demasiado el motor. Los otros Corsair se levantaron detrás, ordenados, con sus cúpulas cerradas y las antenas vibrando. En el interfono, el tono era breve, profesional. Nadie hablaba más de lo necesario. A esa hora, la disciplina era un ahorro, de palabras, de energía, de errores. A las 6:02, ya sobre el mar, la sección subió a la altitud de trabajo. El líder ajustó la máscara de oxígeno, sintiendo el sello apretar en la cara. El regulador hizo un clic y el aire frío entró con un sabor metálico. Miró el horizonte, una franja gris donde el cielo y el agua se confundían. Debajo, los aviones de ataque volaban más bajos, buscando no regalarse a la vista. El líder los tenía como referencia y como responsabilidad. La misión no era cazar por orgullo, era impedir que los cazas enemigos se metieran en esa columna de aviones cargados y lentos. A las 6:18, la primera mala noticia llegó sin explosión, la radio. El operador reportó interferencia, un zumbido que aparecía y se iba. El líder golpeó suavemente el panel, revisó el cable del interfono
y bajó un poco el volumen para distinguir lo útil de lo inútil. La interferencia no era un fallo mecánico grande, pero era un límite operativo. Si el cielo se llenaba, la coordinación dependería más de señales y disciplina que de palabras claras. A las 6:27 apareció la segunda. Hielo. No era una capa gruesa, pero una película en el borde de ataque, visible como un brillo extraño cuando el sol pegaba de lado. El líder movió ligeramente la palanca, cambió altitud unos cientos de metros buscando aire distinto, y notó cómo la respuesta del avión volvía a ser limpia. Esa corrección le costó combustible y tiempo, pero le compró control. En su mente, la aguja del combustible bajó 1 milímetro. A las 6:39, el punto caliente se acercó. En la distancia, Rabaul no era un nombre, era una geografía, una bahía, montañas oscuras, y una sensación de que el aire encima de esa zona estaba siempre ocupado por algo. La artillería antiaérea se vio primero como pequeñas motas negras que florecían y se deshacían. El fuego antiaéreo no siempre mataba, pero siempre obligaba a elegir: altura o posición, agresividad o margen. Los aviones de ataque entraron en su carrera. El líder se colocó arriba y un poco atrás, con su sección escalonada, buscando conservar energía. Ahí entró el dilema. Había 3 opciones claras, aunque ninguna era buena. La primera: romper formación y perseguir cualquier caza enemigo en cuanto apareciera, con la esperanza de espantar la amenaza antes de que tocara a los atacantes. La segunda: quedarse pegado a los bombarderos, tan cerca que los Corsair perdieran su ventaja de velocidad y altura, convirtiéndose en escoltas lentos y vulnerables. La tercera: mantener altura relativa, escoger un punto de intercepción probable y ordenar entradas alternadas para que siempre hubiera 2 aviones arriba cubriendo y 2 abajo atacando, sin que nadie se quedara solo. Esa tercera era la más rara porque exigía contener el instinto de cazar y porque el tiempo de cobertura era corto. La orden de cobertura de 15 minutos no era una metáfora. Era el límite que marcaba el consumo y la distancia de regreso. A las 6:44 llegó el primer golpe real. El zumbido de la radio se volvió una frase cortada. Contactos, arriba, luego, silencio. El líder no esperó confirmación completa. Levantó la nariz, escaneó con la mirada y con el reflejo en el plexiglas. Vio puntos que se movían con intención, no con azar. No eran 2 o 3, eran varios, cayendo desde el sol, aprovechando el momento exacto en que los aviones de ataque estaban comprometidos y la sección de cobertura era lo único entre ellos y el desastre. El líder miró su altímetro. 5.000 metros. Miró su manómetro y el régimen. Estaba en su banda, listo para picar y volver a subir sin ahogar el motor. Y miró la aguja de combustible, ya cerca del límite que él se había impuesto para poder volver. Ahí empezó el conteo en su cabeza, sin dramatismo. Como un cálculo de taller: 1, 2, 5 minutos de margen antes de que cualquier persecución larga se volviera suicida. 8 minutos de cobertura si se mantenía, menos si aceleraba. Ordenó por radio lo que esperaba que todos escucharan, aunque el canal estuviera sucio: mantener altura, no separarse. Ataques alternados. Señaló con el ala el punto de intercepción. Una zona de cielo donde los enemigos, si querían caer sobre los atacantes, tenían que pasar. Su idea no era elegante, era defensiva y matemática. Cada entrada debía ser corta, cada disparo breve, cada ruptura inmediata para no perder energía y para no quedarse bajo el sol enemigo. A las 6:46 el primer cruce fue rápido. Uno de los cazas japoneses intentó pasar por debajo y luego trepar hacia los atacantes. El líder lo vio. Alineó la mira reflector sin perseguirlo hasta el final y soltó una ráfaga corta. Las cintas de munición corrieron dentro de sus cajas con un traqueteo. El ala vibró por el retroceso, y el olor a pólvora quemada se mezcló con el aire de la máscara. No buscó confirmar derribo, buscó obligar al enemigo a romper. Vio el caza sacudirse, girar, perder el ángulo. Eso ya era un resultado. A las 6:48 vino la complicación siguiente. Un enemigo entró desde una posición alta, buscando al que había bajado a disparar. El líder no lo siguió, hizo lo que había ordenado. Rompió hacia abajo solo lo necesario. Luego jaló con suavidad para recuperar energía y volver arriba. Mientras tanto, uno de sus pilotos, siguiendo el plan,
Entró en su turno y disparó desde un ángulo diferente, haciendo que el enemigo dudara. En el aire, la duda era vida. En el interfono alguien dijo arriba, una sola palabra y bastó. A las 6:50 el fuego antiaéreo subió, no porque pudiera distinguir perfectamente, sino porque el cielo sobre el blanco se había llenado. Las explosiones negras se abrieron cerca del nivel de los atacantes y también más arriba. El líder sintió un golpe sordo en el fuselaje, como si alguien hubiera tirado grava contra una lata. Miró rápido los instrumentos, presión de aceite estable, temperatura dentro de rango. No era un impacto grande, tal vez un fragmento. Aún así, la aguja de combustible parecía bajar más rápido cuando el corazón se aceleraba. Los aviones de ataque completaron su pasada. Era posible ver, incluso desde arriba, el cambio en sus trayectorias, el giro de salida, el descenso para ganar velocidad sobre el agua. Pero todavía quedaba el tramo más peligroso, el momento en que se reordenaban y salían. Ahí era donde los cazas enemigos podían entrar como cuchillos en un grupo cansado y cargado. A las 6:53, el líder vio que el enemigo intentaba precisamente eso, ignorar a los Corsair y lanzarse sobre los atacantes. Ese era el punto de decisión dentro de la decisión. Podía perseguir un objetivo fácil y satisfacer el instinto de cazador, o podía mantenerse donde su presencia era más útil. Eligió lo segundo. Ordenó concentrar entradas solo en quien intentara cruzar hacia abajo. El plan era un filtro, no cazar por placer, interceptar por necesidad. A las 6:55, uno de los Corsair de la sección reportó un problema. Vibración en el ala. Posible daño en el armamento. No había tiempo para diagnósticos largos. El líder le indicó que se quedara arriba, usando su avión como amenaza más que como arma, y que no bajara solo. Esa instrucción era más humana que técnica. Proteger a un piloto herido por la mecánica antes de que el enemigo lo oliera. En esos minutos el combate no fue una danza amplia. Fue una serie de entradas calculadas, como trabajo de taller en el aire. El líder movía la palanca de gases con precisión, evitando forzar el motor radial más de lo necesario. Ajustaba el paso de hélice para trepar sin perder demasiada velocidad. Tocaba el compensador para mantener el avión estable durante la ráfaga. Miraba la mira, no para soñar un derribo, sino para medir distancia. Miraba el altímetro para no caer en una trampa de energía. Y cada 20 o 30 segundos volvía a mirar la aguja de combustible. Esa aguja dictaba el reloj real, no el que llevaba en la muñeca. A las 6:58, la superioridad enemiga se hizo evidente. 2 cazas aparecieron donde antes había uno, luego otros, más bajos, intentando subir. El líder no podía contarlos con exactitud sin perder atención, así que usó un lenguaje prudente por radio. Varios, más de uno, entran en pares. Pero en su mente, la imagen era clara. Si rompía la formación para perseguir a un solo enemigo, dejaría un hueco. Y el enemigo estaba buscando ese hueco. A las 7:01, el cielo sobre el corredor de salida se abrió un poco. Los atacantes ya estaban alejándose. El líder sintió el impulso de soltar el combate y acompañarlos, pero todavía había contactos arriba. En ese punto, el conteo regresivo se volvió físico. Miró el indicador. La aguja estaba apenas por encima de la marca mínima que él había acordado consigo mismo para el regreso. Quedaban, en términos simples, de a pocos minutos de juego. Ordenó una última serie de entradas, una por turno, solo para obligar al enemigo a mantener distancia mientras los atacantes terminaban de ganar separación. A las 7:03 ocurrió el clímax sin aviso ceremonial. Un caza japonés, desde el sol, logró colocarse detrás del Corsair del líder en el momento en que él salía de una ruptura. El líder lo vio tarde, no por falta de habilidad, sino por geometría. El sol lo escondía. Lo que lo delató fue el brillo mínimo en el plexiglas y el cambio en la sombra del ala. El líder no giró en un círculo amplio. No tenía energía para eso. Hizo una maniobra corta y violenta. Bajó la nariz, dejó que la velocidad aumentara, soltó un pequeño toque de aletas para cambiar el radio del giro y luego subió de nuevo buscando que el enemigo se pasara. Al mismo tiempo, llamó por radio. Fue una orden seca. Turno ahora. Uno de sus pilotos entró desde arriba exactamente como el plan exigía y disparó una ráfaga breve que no necesitaba acertar para funcionar. El enemigo rompió para no comerse esa línea de fuego. En la ruptura, el líder sintió un impacto distinto, más claro.
Un golpe metálico que viajó por el fuselaje y terminó en una vibración en la cola. El Corsair siguió volando, pero el mando se sintió más pesado. Miró hacia atrás tanto como la cúpula permitía. No vio fuego, no vio humo grande. Solo vio por un instante algo que parecía una astilla suelta cerca del estabilizador. Ese era el tipo de daño que no mata de inmediato, pero que puede matar al aterrizar. A las 7:05, el combate se aflojó. No porque el enemigo se rindiera, sino porque el corredor ya no ofrecía un blanco fácil. Los atacantes estaban afuera. El objetivo principal estaba cumplido. El líder, con la cola dañada y combustible mínimo, no tenía derecho a prolongar nada. Ordenó retirada en dirección al punto acordado de reunión, con silencio de radio salvo lo esencial. El zumbido volvió, como recordatorio de que las comunicaciones no eran confiables. Ahora, la navegación lo era todo. El regreso fue otra cadena de limitaciones. A las 7:12, el líder bajó altitud para ahorrar oxígeno y para encontrar aire más denso, donde el motor podía trabajar sin pedir tanto. Ajustó mezcla, cuidó que el manómetro no se fuera fuera de rango. Verificó que el tren de aterrizaje seguía recogido y que no había luces extrañas en el panel. Tocó los fusibles de su circuito de radio y los dejó como estaban. No iba a arreglar nada en ese momento. Miró su mapa plegado, lo sostuvo contra el muslo, ahí y comparó el rumbo con la brújula. Sin escolta adicional, sin un cielo limpio, el mar parecía infinito. El error de rumbo se paga con combustible, y el combustible ya no existía como abundancia. A las 7:24 apareció la costa de Bougainville como una sombra. No fue alivio inmediato, porque el aterrizaje con daño en el estabilizador podía ser una trampa. El líder hizo un circuito amplio, probó controles con suavidad, ajustó compensación para compensar la sensación pesada, avisó por radio lo mínimo, esperando que alguien lo oyera. En el interfono, una respuesta corta confirmó que la torre lo tenía. Eso bastó. A las 7:31, alineó final, bajó tren. El sistema hidráulico respondió con su ruido habitual. Luego la luz de tren abajo se encendió. Bajó aletas con cuidado, sintiendo cómo el avión quería hundirse. Mantuvo un poco más de velocidad de la habitual, por si el estabilizador no aguantaba una corrección brusca. La pista de coral subió hacia él. Cuando tocó, el golpe fue firme pero controlado. Rodó, frenó con suavidad, y cuando detuvo el avión, por primera vez en horas, miró de nuevo la aguja de combustible y la vio casi en cero. Ese fue el cierre silencioso del ancla. La aguja había dictado todo, y aún así lo había traído de vuelta. En tierra, el mecánico subió al ala y miró la cola. No necesitó palabras grandes. Señaló impactos en el estabilizador, agujeros pequeños, deformación en el borde, marcas de fragmentos. Sacó un cuaderno y anotó. El líder se quitó la máscara de oxígeno, respiró el aire caliente de la mañana y sintió que el olor a gasolina era más fuerte. Un operador de mantenimiento revisó líneas de combustible y cableado, buscando fugas. Otro abrió la tapa de munición y contó lo que quedaba en las cajas. Esos conteos no eran curiosidad, eran prueba. Más tarde, en la sala de informes, el líder hizo lo que hacía siempre que no quería que la memoria lo traicionara. Dibujó. En una hoja, trazó la bahía de Rabaul y el corredor de salida. Marcó con lápiz el punto exacto donde comenzó el contacto, la altitud aproximada y la dirección del sol. Dibujó flechas cortas para sus entradas alternadas. Escribió horas. 6:44, primer aviso. 6:46, primera ráfaga. 6:53, intento enemigo de bajar. 7:03, ataque desde el sol. 7:05, ruptura y retirada. Al lado, anotó el consumo estimado según el tiempo de patrulla y la posición de la aguja al despegar y al aterrizar. También anotó la sensación de vibración en cola y la corrección de compensación que tuvo que sostener en final. En el parte oficial, las palabras fueron sobrias. Se registró que la sección mantuvo cobertura durante la ventana asignada, que los aviones de ataque completaron su pasada y se retiraron, y que se observó al menos un enemigo rompiendo bajo fuego. Si se reclamó un derribo, se hizo con cautela, como daño probable o como posible, apoyado en la observación breve del comportamiento del caza tras la ráfaga. La verdad operativa no necesitaba un número grande, necesitaba un efecto. Varios cazas enemigos no lograron entrar sobre los atacantes durante esos 15 minutos. El impacto real se midió en cosas pequeñas y verificables. Un croquis guardado, un registro de tiempo de patrulla, un conteo de munición usada.
Un parte de daños del estabilizador y, sobre todo, la evidencia indirecta más fuerte, los aviones de ataque regresaron. Sin esa cobertura corta en ese punto caliente, la historia habría sido otra y no habría croquis que dibujar. En los días siguientes, la lección circuló sin fanfarria. No era una táctica heroica, era una disciplina. Mantener altura relativa, elegir intercepción, alternar ataques para que nadie quedara solo, evitar persecuciones largas cuando el combustible y la distancia vuelven cada victoria un riesgo. Esa disciplina, escrita en un informe y repetida en una sala con mapas, salvaba más aviones que cualquier frase bonita. La misión de 15 minutos no quedó como un mito, sino como una práctica. Un líder no había ganado por perseguir. Había ganado por sostener una burbuja de protección hasta que el trabajo pesado terminara. El Corsair volvió con impactos en la cola, sí, pero volvió con su ancla cumplida. La aguja del combustible llegó al fondo solo después de la pista, no antes. Y en una guerra donde el margen era la diferencia entre regresar y desaparecer, esa fue la victoria más concreta. El croquis no quedó suelto, se anexó al registro de misión con el tiempo de despegue y aterrizaje y con una nota de consumo donde el mecánico marcó la lectura del indicador al rodar y al cortar motor. En el hangar, la inspección dejó pruebas visibles. Círculos de tiza alrededor de los impactos en el estabilizador, remaches levantados y una varilla de mando que había tomado juego. Se fotografiaron las perforaciones y se registró que el sistema hidráulico no tenía fugas pese a los fragmentos cerca de las líneas. Para el líder, esos detalles pesaban más que cualquier anécdota. Explicaban por qué no podía permitirse una persecución larga y por qué la cobertura de 15 minutos funcionaba como límite operativo. Queda abierta la invitación a suscribirse y a dejar un comentario de apoyo para que más misiones contadas con detalle y sin exageraciones sigan saliendo a la luz.